la mañana, este día martes 29 de abril, penúltimo día hábil del mes de abril y en un momento donde pueden pasar muchas cosas. Ya vimos la jornada de ayer decíamos en 48 horas es una eternidad en política y se confirmó de alguna manera, ¿no?, con la bajada de la presidenta del Partido Socialista de la carrera presidencial. Vamos a estar hablando de este tema, de otros también, con nuestros invitados aquí en estudio, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kugle. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Monse, ¿y tú? Bienvenido, muy buenos días. Y en unos minutitos se va a estar conectando el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, quien no nos va a acompañar aquí en la radio esta vez, pero se va a conectar y vamos a estar conversando, entre otras cosas, ¿no?, de las definiciones de su partido. Pero quería partir con otro tema, Andrés, que me parece de total gravedad. Ayer lo comentábamos en la lista judicial y también política a propósito de el caso de la compraventa fallida de la casa del presidente Salvador Allende y todas las repercusiones que ha tenido. Pero bueno, se ha puesto harto énfasis en aquello, ¿no?, en las conversaciones que se han filtrado, que en realidad es una filtración ilegal, digamos, y en una conversación informal, familiar, donde se plantea, se traspasa de alguna manera la responsabilidad a la ex senadora Isabel Allende. Pero yo quería poner el foco en algo que tú también decías ayer en una entrevista en EMOL, creo, respecto de una tendencia que se observa desde la Fiscalía sobre algunas investigaciones dirigidas por un fiscal en particular. No quiero poner solamente la atención en él, ¿no?, el fiscal Cooper, pero bueno, este nombre ha salido en distintos casos y particularmente respecto de este pinchazo al ex asesor Miguel Crispi, y ex ante saca ayer una información que no ha sido desmentida y de confirmarse sería también de toda preocupación, que es que el mismo fiscal Cooper habría pedido intervenir el teléfono del presidente Boric, ¿no?, por la misma investigación del caso Procultura. Tú mencionabas motivaciones políticas o deslizabas, ¿no?, esta idea, esta posibilidad, y parto preguntándote respecto de aquello, ¿no?, si puedes profundizar en esto, porque claro, sería grave que un fiscal por motivaciones políticas estuviera interviniendo teléfonos de las más altas autoridades, cuando hay un tema de seguridad nacional detrás, ¿no? Las conversaciones de Miguel Crispi con el presidente, que deben haber existido muchas, evidentemente pueden comprometer la seguridad nacional, ¿no? Por lo tanto, se tiene que justificar muy bien poder intervenir ese teléfono. Yo no sé si el caso Procultura es tan grave. Ayer el fiscal Cooper lo comparaba con el narcotráfico, con el crimen organizado. Yo no sé si o hay mucha información que no conocemos, pero si el caso Procultura es de esa gravedad como para justificar este tipo de medidas intrusivas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo veo que por una parte hay una trenza en donde no es solo la fiscalía, es una conexión muchas veces de que ocurre algún hecho o alguna querella o alguien dice que tiene indicios de algo, después la fiscalía investiga, inicia una investigación, que eso en general puede estar bien, pero después eso se termina filtrando y se termina siendo utilizado políticamente en ciertos momentos en los medios de comunicación y después por la oposición muchas veces. Y ahí yo creo que es peligroso porque por una parte al filtrarse la información se pone en duda la acción de la Fiscalía también y si es que en futuras investigaciones probablemente las personas van a estar menos disponibles a colaborar. Hoy día, si cualquier parlamentario en una investigación le piden, quizás como testigo, me entrega su celular para ver cosas, yo creo que lo va a pensar dos veces y después va a terminar la conversación con su tía abuela, publicar en el diario porque peló al jefe. Es grave, es peligroso y daña la institucionalidad de la Fiscalía, daña la confianza y también genera un daño comunicacional a personas que nada que tienen que ver con lo investigado y en particular en este caso. Claro, salió que el fiscal Cooper pidió pinchar el teléfono del presidente, es un trascendido, no sabemos si es cierto, pero lo que sería tremendamente grave y una falta de criterio, me parece a mí, en el sentido de, como bien tú dices, el presidente puede tener conversaciones ligadas a la seguridad nacional con otros jefes de Estado, con sus asesores, podría tener conversaciones respecto a la seguridad pública interna
conversaciones que incluso involucren a quienes están escuchando a la PDI, porque tiene que dirigir el país. Entonces, qué bueno que en este caso, si es que el trascendido, ¿cierto?, el juzgado de garantía no permitió aquello, y también pidió allanar la moneda, el Ministerio de Defensa y el Senado, lo que me parece también un descriterio, y también en el juzgado de garantía le puso freno, dijo que eso estaba aplicando derecho penal de autor, que significa que las motivaciones son por quién está investigando y no por los hechos que está investigando, y creo que tiene que haber una acción también más decidida desde el fiscal nacional para hacerse cargo del tema de las filtraciones. O sea, creo que es grave, creo que genera un manto de dudas, creo que daña la institucionalidad, y por lo tanto, ante tantos casos ya que hemos visto, porque podemos contar, yo ayer hacía un recuento, tenemos el caso, por ejemplo, cuando alguien dijo que se habían filtrado fotos íntimas y que había visto fotos íntimas y que podría haber sido el presidente. Con eso se desató una investigación y también llegó a los medios y empezaron, duró 2 días obviamente, pero 2 días de que hoy el presidente está en una causa, ¿qué pasó? Y se ve que era completamente irracional. Lo mismo pasó con Irina, con un rebote en cuentas corrientes, que yo me imagino que peritos de la PDI que ven día a día estos casos podrían quizás determinar que era un rebote de una cuenta corriente sin necesidad de poner una carpeta investigativa, de llamar al fiscal. Y de nuevo se armó un caso, y ese caso se armó a semanas de la elección municipal. Ahora Irina quedó totalmente sobreseída, libre, le dijeron que obviamente no tenía nada que ver, era solo el rebote de una cuenta corriente, y eso no tiene la misma visibilidad. Y de nuevo ahí hay una trenza de cómo los medios de comunicación van exponiendo ciertas investigaciones para generar un manto de dudas, generar esa noticia y después soltarla. Y hace poco lo vimos con Gonzalo Vinter también, desde la irracionalidad de que alguien dice que está involucrado, que podría estar involucrado con Sierra Bella, Aldo Duque pide que lo citen, hacen unas investigaciones y de nuevo están los medios y es la prensa en algún minuto. Y se genera la duda. Sí, esta tendencia a la judicialización de la política es bien delicada y bien peligrosa. Cualquier país que ha iniciado ese camino no ha terminado muy bien, así que es un asunto bien preocupante que le preguntamos también al diputado Daniel Melo, diputado del Partido Socialista. Buenos días, diputado, ¿cómo está? No lo escuchamos, solo vemos su cara. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ya, perfecto. No, sí. Solo los estaba saludando, Monserrat. Andrés, buen día. Sí, nos quedamos esperándolo acá en la radio, ¿ah? Sí, sé, le escribí a la Tania hace un ratito atrás. Estoy por acá por Zoom. Sí, bueno, por lo menos contamos con su presencia. Estábamos hablando de este caso del pinchazo al ex jefe de asesores del segundo piso, todas las repercusiones que ha tenido y esta información que hasta el momento no ha sido desmentida, de que el mismo fiscal Cooper habría solicitado hacer lo mismo en el caso del presidente. Todo esto en el contexto del caso Procultura. Está el tema de si se justifica o no este tipo de medidas intrusivas en altas autoridades, desde el presidente para abajo, y también el tema de las filtraciones, ¿no? Porque nada asegura que en caso de que ocurra esto, no se va a filtrar, y sabemos que las filtraciones también son selectivas, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un interés ahí de quien filtra. Yo no sé, en el corto periodo de vida que tiene el Ministerio Público, si ha habido otra fiscalía, aparte de la encabezada por Ángel Valencia, que haya tenido tantos casos de filtraciones. Es un asunto bien relevante y del cual la Fiscalía no se ha hecho cargo, y que es de su responsabilidad, por cierto. Diputado, ¿cómo lo ve? Sí, a ver, lo primero es que todos los chilenos y chilenas somos iguales ante la justicia. Yo creo que hay un principio fundamental que se debe resguardar. Ahora bien, yo tengo la impresión de que en estos casos en particular, y en este último periodo, como tú lo relata, Monserrat, el tema de las filtraciones se ha transformado en un problema de carácter público, ¿ya? Porque muchas de ellas, basta ver lo que ocurre con la última filtración a Miguel Crispi. Esto lo que hacen, sin duda, tiene una intencionalidad abiertamente política, ¿ya? En una conversación
personal con su madre, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y que tiene una repercusión además en un proceso de investigación que se está desarrollando en el Ministerio Público, eh, y además en un caso que ha tenido otro tipo de repercusiones, ya con ministras en este caso que han salido del gobierno, con la propia ex senadora Isabel Allende, que fue cesada en su cargo por el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, para eso son las dos primeras cosas. Y lo tercero es que también uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el límite respecto al tema de la libertad de expresión a propósito de las filtraciones, ¿no es cierto? Y el rol que le cabe en esto también a la prensa, ¿ya? Son hartas aristas, son hartas variables, pero yo tengo la impresión de que este tipo de filtraciones, ¿ya? Porque claro, hoy le toca a Miguel Crispi, antes le tocó a otro tipo de funcionarios o autoridades, pero imagínense si esto también ocurre en relación al presidente de la República, porque el punto no es que el presidente de la República u otras autoridades estén siendo investigadas, ¿ya? Sino que para qué se ocupa determinada información y por qué la Fiscalía filtra esa información, o eventualmente la filtra, ¿ya? Para no poner un juicio respecto a ese caso en particular, ¿ya? Entonces, creo que eso daña los procesos de investigación, genera mantos de duda en la opinión pública, porque además van construyendo opinión pública, ¿ya? En una u otra dirección. Entonces yo creo que hoy día se han transformado en un verdadero problema. Sí. ¿Ya? Y si eventualmente se ratificara que el fiscal que lleva la causa es el que filtra, como pareciera ser que ocurrió también en el caso de Sierra Bella, ¿ya? Creo que es un problema. Creo que es un problema eventualmente porque daña también nuestras instituciones democráticas, daña los procesos de investigación en una u otra dirección, ¿ya? No quiero en esto relativizarlo, ¿ya? Sino que los daña. Yo creo que eso es lo que está puesto en cuestión en el fondo. Sí, en el caso de los medios de comunicación, Andrés, Daniel, claro, ahí hay un tema de que, y yo defiendo esa posición, si a uno le llega una información que es de interés público, independiente de cómo te llegue, uno tiene el deber ético también de definir si se publica o no, ¿no? Y la mayoría de los medios opta por publicar esa información. El tema es por qué llega a manos de periodistas o de medios de comunicación esa información, ¿no? Ahí, bueno, también el rango de personas que pueden filtrar es amplio, ¿no? Cualquier persona que se querella tiene acceso a la carpeta investigativa y por lo tanto podría también filtrar aquella información. Ahora, Andrés, respecto de la Fiscalía, entiendo que hoy día podría haber una reunión entre el fiscal nacional y el ministro del Interior que, dicho sea de paso, son compadres, ¿no? Tienen una relación de amistad, incluso ahí como familiar. Y bueno, evidentemente están las dudas si es que es pertinente que él encabece esa reunión, ¿no? Pero va a estar esta reunión para solicitarle antecedentes, explicaciones. ¿Cómo ves tú lo que debiera hacer la Fiscalía en este caso, si es que hay una convicción de que el fiscal Cooper no está actuando de manera adecuada, ¿no? Yo creo que lo primero es que en esa reunión, si es que ocurre, el fiscal nacional pueda explicar, el actor pueda explicar la racionalidad que la Fiscalía ven de estas acciones, de estas solicitudes, porque efectivamente, como decía Daniel, todas las personas están sometidas a la posibilidad de ser investigadas, pero si eso pone en riesgo otras cosas, tiene que ser proporcional y tiene que por lo tanto, espero que se explique por una parte la racionalidad, pero por otra parte, creo que lo más relevante es que se determinen acciones concretas para combatir estas filtraciones, para investigar de dónde han venido en el caso de las que ya han ocurrido y también para evitar que ocurran en el futuro, porque como conversábamos antes, si se pone un manto de duda sobre la acción de la Fiscalía, si es que cualquier persona tiene temor de ser investigada aunque no haya hecho nada, por el riesgo de que esa investigación llegue a la prensa, de que sus comunicaciones sean filtradas a otras personas por otros intereses, nadie va a confiar en la Fiscalía. Y eso es un problema para cualquier investigación, para el sistema judicial y es tremendamente grave. Entonces yo espero que
que se comprometan a acciones concretas para combatir este problema que hemos estado viendo ya en reiteradas ocasiones y siempre hacia un sector político, por lo demás. Diputado Melo, espera también que haya acciones concretas, porque esto es como cuando pasan casos graves de violencia en el fútbol, se suspenden partidos, todos se escandalizan, pero luego el tema termina en nada, ¿no? En este caso yo ya perdí la cuenta de cuántas filtraciones ha habido, y claro, todos critican al fiscal nacional, pero esto finalmente termina en nada y vuelve a ocurrir nuevamente. Hay que decir también que ha habido filtraciones que han sido virtuosas, en el sentido que también la opinión pública se ha enterado de cuestiones que son importantes, ¿no? Ahí, diputado, ¿cómo ve aquello, ¿no? Las acciones a seguir. Claro, a ver, me quedo con tu última reflexión, Montserrat. Filtraciones virtuosas, o sea, porque también uno no puede negar el rol desde el punto de vista de la transparencia, de la información, ¿ya? Que cumple la prensa, ¿ya? O a propósito de los temas de investigación que son de interés público, ¿ya? Pienso en el caso Hermosilla, por ejemplo. Si no fuera por las filtraciones, no nos hubiésemos enterado absolutamente nada de lo que ocurrió allí, pero además de todo lo que el desenlace que ha tenido, ¿no es cierto?, esa investigación tan importante a propósito de determinadas filtraciones, ¿ya? Entonces, pues yo por eso tenía al principio esta reflexión en términos de cuál es el límite, ¿no es cierto? ¿Qué información se filtra y es de interés público, cuál no, ¿no es cierto? ¿Cómo se afecta la honra de las personas también en estos procesos, ¿ya? Entonces, es un tema complejo, ¿ya? Ahora, lo que sí me parece grave es que, lo voy a decir así, es que desde la propia Fiscalía estén filtrando la documentación, la información de procesos de investigación que se llevan en curso. Creo que eso es más grave, inclusive si es que en esta cadena, ¿no es cierto?, de personas que tienen acceso a las carpetas de investigación, etcétera, lo realiza probablemente tal la Fiscalía. Y yo espero que, bueno, en esta reunión que se va a sostener, pueda asistir a una conversación en la cual permita, ¿no es cierto?, de que el fiscal nacional pueda implementar medidas, ¿no es cierto?, de mayor control respecto a determinadas situaciones, ¿ya? De quienes tienen acceso efectivamente a las carpetas, ¿ya? Y que en definitiva esto tenga mucho más regulación, ¿ya? Sí. Creo que eso es necesario por una cuestión que también plantea Andrés hace un rato atrás, en términos de cómo se garantiza de que los procesos de investigación que se llevan en curso por el Ministerio Público, por la Fiscalía, tengan garantías, ¿ya?, para aquellas personas que están siendo investigadas y para aquellas personas que hacen las propias denuncias, porque es posible inclusive de que producto de filtraciones, aquellas personas que hacen las propias denuncias se vean en ámbitos complejos, ¿no es cierto?, o pasados a llevar. Entonces, yo creo que es un tema no fácil, ¿ya?, pero que hoy día, sin duda, está dañando nuestras instituciones, está dañando, ¿no es cierto?, el sistema democrático, los debidos procesos, ¿ya?, las garantías de las personas que están siendo investigadas, generan hechos políticos, sin duda, ¿ya?, en una u otra dirección, ¿ya?, porque nos puede o no gustar, pero que generan hechos políticos y que yo creo que eso tiene una complejitud. Y creo que se debe resguardar también, por cierto, las garantías que tienen todos los chilenos y chilenas en los debidos procesos. Sí, bueno, con esto nadie está diciendo que los presidentes no deben ser investigados, ¿no? Obviamente, si es que eso corresponde, eso debe cursar. Se aplica para cualquier presidente, para el presidente Piñera, que en su momento también estuvo involucrado en procesos judiciales. Ustedes recordarán también el caso Cabal. Hay algunos casos que golpean de manera lateral a los presidentes, pero claro, el tema no es que no sean investigados. Primero, es resguardar el principio de la seguridad nacional, que es muy importante. Y segundo, garantizar que esa información no se vaya a filtrar, ¿no? Y a esta fecha no podemos garantizar eso, lamentablemente, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una discusión que va a seguir también su curso. Daniel, Andrés, los voy a cambiar radicalmente de tema. Uno de los temas del día de ayer, que fue esta
no sé si sorpresiva, renuncia o declinación en la postulación de Paulina Bodanovich para su candidatura presidencial a pocas horas, ¿no? Sabemos que mañana se inscriben las candidaturas. ¿Cómo ven esto, no? Porque esto genera un escenario eventualmente favorable, por ejemplo, para Carolina Toa, dicen algunos, pero tampoco está resuelto en el Partido Socialista si es que efectivamente van a apoyar a esa candidatura. Marcos Ilavaca, diputado de ese partido, decía que él va a apoyar a Janet Jara. En la mañana escuchaba a Camilo Escalona, secretario general de ese partido, diciendo que él considera que Bodanovich debiera reconsiderar su posición, una cuestión ahí bien confusa, la verdad. ¿Cómo ves este desorden tú de un partido amigo, digamos, ¿no? Andrés, que se ve en el Partido Socialista, que involucra de alguna manera al socialismo democrático, ¿no? Sus aliados. Nosotros siempre buscamos y intentamos ser muy respetuosos de los procesos deliberativos de otros partidos, sobre todo de los partidos con los que formamos coalición, alianza, y como dice esto, un partido amigo. Por lo tanto, están teniendo un proceso de deliberación. Espero que puedan tomar la mejor decisión que ellos estimen respecto a su posición para esta primaria y para el siguiente ciclo político. Yo sí lo que espero, más allá de la participación o no, o cómo se sumen a una u otra candidatura, es que participen activamente de la primaria. Creo que el Partido Socialista puede ser un aporte en esta primaria, tiene ideas, tiene trabajo, que hasta ayer yo pensaba que iba a ser la candidatura de Paulina Bodanovich quien la estuviera planteando, pero esas ideas tienen que estar igual presentes, tienen que estar igual en la discusión. El Partido Socialista es un partido muy importante en la coalición y por lo tanto, más allá de que no participen con una candidatura propia, que al parecer es la decisión que se cerró ayer, creo que es muy relevante y valioso para la construcción de coalición que participen activamente tanto sus dirigencias como su militancia en el proceso de primarias. Y ahí podemos tener una conversación para ver de qué manera se van involucrando también. Diputado Daniel Melo, ¿cómo se interpreta la estrategia del Partido Socialista luego de tomar una decisión y revertirla en 2 semanas, ¿no? En 15 días? Porque, claro, es una lógica que costaba entender, pero podía tener cierto sentido apostar a lo parlamentario, fortalecer la identidad propia, en fin, uno podía encontrar ahí cierto relato, ¿no? Pero cuando tú tomas una decisión y la deshaces en 15 días porque nunca hubo estrategia, nunca hubo relato, ¿cómo se explica para poder entender, ¿no? Lo que pasó ayer? Pero lo primero es que yo creo que acá lo más importante es la definición de mediano y de largo plazo que tomó el partido, en términos de concurrir una primaria del mundo progresista por las fuerzas que hoy actualmente respaldamos al gobierno, y nosotros esperamos que la democracia cristiana también pueda sumarse a este esfuerzo, sobre todo para contar con una candidatura del mundo progresista que enfrenta a la derecha y sus posiciones extremas, porque yo creo que el adversario está al frente, ¿ya? Tenemos una carta de navegación conjunta, por lo tanto, en materia presidencial, y espero también que se haga un esfuerzo por conseguir la mejor estrategia a propósito de las listas parlamentarias, que nos permita poder competir y tener una mayoría consistente en el Parlamento en la próxima legislación. Creo que eso es un principal nuestra, ¿ya? Y respecto al tema particular de cómo eso se expresa en la primaria desde el punto de vista del partido, mire, yo fui uno de los parlamentarios que en el Comité Central tuvo una posición distinta de alguna forma al conjunto del partido. Yo señalé allí, también lo hizo el diputado Raúl Leiva, Nelson Venegas, que había que tomarse un tiempo para poder tomar una decisión mucho más razonada y reflexionada respecto a el tema presidencial. Entendiendo el liderazgo de la propia presidenta del partido, que asumía con una mayoría abrumadora y unánime de parte de todos nosotros, entendíamos que esta era una decisión que había que reflexionarla un poco más para tratar de buscar encuentros entre el socialismo democrático, ¿ya? Porque fortalece una opción de socialismo democrático unida con un programa común para poder enfrentar en este caso al candidato del Frente Amplio y a la candidata del Partido Comunista. La sola división de nuestros mundos
Recuerde que en ese momento, hace 2 semanas atrás, poco más de 15 días, estaba en carrera Vlado Milosevic, ¿no es cierto? El Partido Radical también estaba mirando qué hacer, ¿ya? Y por lo tanto, yo siempre he sido de los que he creído que se requería un esfuerzo mayor del partido para construir un acuerdo común, ¿ya? Pues bien, se tomó otra decisión, respaldamos esa decisión, porque uno también es una persona disciplinada, responsable, ¿ya? Uno no puede ir por la vida en contra de absolutamente todo, ¿ya? Por eso yo espero que la decisión que tome hoy día el partido sea también respetada, en términos de darle un cauce político, institucional a las decisiones del partido, porque tampoco le hace bien al socialismo chileno tener candidaturas, bajar y subir candidaturas, ¿ya? Me parece una responsabilidad lo que plantea el secretario general del partido en términos de decir, mire, que la presidenta del partido envía una carta, ella públicamente plantea una decisión, y el secretario general la contraviene o le pide que reflexione, o sea, ponen un aprieto nuevamente a la presidenta del partido. No sé si me explico. Sí. ¿Ya? Entonces, la consideración quizá debiera ser del Comité Central, ¿ya? De tomar esta reconsideración o no. Yo creo la verdad es que nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por tener una candidatura común. Lo hizo el Partido Radical, lo hizo el Partido Liberal. Creo que eso fortalece nuestras ideas del socialismo democrático, fortalece una alternativa que tenga mayor viabilidad para enfrentar en una primera vuelta a la derecha y sus posiciones extremas. Esa es mi convicción al menos. Ya es importante también lo que se va a plantear a la sociedad, porque también debe ser una campaña en la cual he puesto también los programas de gobierno, de cómo se hace para que este país pueda avanzar en mayor gobernabilidad, pero que eso implique, ¿no es cierto?, cambios que le cambien la vida a la gente, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas en materia de seguridad social, seguridad ciudadana, en derechos sociales, etcétera, cómo se profundizan los cambios que realizamos al día de hoy, y los cuales tenemos que sentirnos orgullosos del propio presidente Boric, pero esto también tiene que tener una visión, ¿no es cierto?, renovada, ¿ya? Ponerle más énfasis en los temas de seguridad, etcétera. Esos temas tienen que estar puestos, ¿no es cierto?, en la agenda pública. Y sí, yo esperaría que una candidatura nuestra estuviera allí, ¿verdad? Ese debería ser el foco, la verdad. Sí, bueno, ayer en su carta, Paulina Bodanovich hizo un llamado a la reflexión al socialismo democrático, una suerte de llamado a la unidad, pero es llamativo porque una semana atrás Camilo Escalona dio este sector por muerto, ¿no? Por lo tanto, ahí hay contradicciones que todavía no se entienden muy bien. Son las 9:05, tenemos que hacer un breve corte. A la vuelta retomamos este tema y otros que son bien importantes y que van a seguramente marcar esta jornada. Nos separamos unos instantes y volvemos en breve. Por única vez en Chile, Ismael Serrano Sinfónico. Disfruta de sus grandes éxitos y temas más queridos junto a una orquesta de más de 40 músicos. 8 de mayo, Teatro Caupolicán. Ismael Serrano Sinfónico. Vive la emoción de sus canciones como nunca antes. Entradas en Punto Ticket. Produce La Oreja. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile tiene el placer de invitarles a las 8ª Jornadas Académicas 2025 Folclor y Sociedad Manuel Daneman. Este evento se llevará a cabo el sábado 17 de mayo, desde las 10 y hasta las 17 horas, en la plataforma cultural de la Universidad de Chile, Avenida Grecia 3401, Ñuñoa.
Para participar, pueden inscribirse enviando un correo a antumapu@uchile.cl. Colabora Radio Universidad de Chile. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen El Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de cordillera. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. De Radio Análisis en el panel de conversación con Andrés Kubler y el diputado Daniel Melo. Diputado, para darle un cierre al tema que está en desarrollo, sabemos que tiene que continuar ahí el Comité Central para definir hoy una decisión respecto de apoyos, no apoyos. El socialismo democrático, a su juicio, existe como sector político, porque ayer Paulina Bodanovich, como yo decía antes de la pausa, hace un llamado expreso a este sector en circunstancias en que 1 o 2 semanas antes habían dicho el PPD no son nuestros aliados, el socialismo democrático no existe. ¿En qué quedamos al final? Está silenciado, diputado. No lo estamos censurando. Ahí sí. Ahí sí, ya. No, te decía, Monse, que yo creo que todas esas calificaciones de superación, de que no existe, yo creo que no le hacen bien a la práctica política. El socialismo democrático es una idea, ¿cierto? Tiene valores, tiene una historia, ¿ya? En la cual nuestros distintos partidos de distintas vertientes conforman, ¿no es cierto? Y somos parte, ¿no es cierto?, de una trayectoria política, ¿ya? Y por cierto, nuestro partido, el Partido Socialista. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad. Mire, yo valoro la decisión que tomó la presidenta del partido. Creo que es una decisión fraguada en el realismo político. Valoro también, porque es una decisión no fácil, ¿ya? Para una persona que acaba de ser nominada candidata presidencial a 2 semanas, dejar esa candidatura anteponiendo los intereses colectivos por sobre las aspiraciones personales que uno pudiera tener respecto a estas consideraciones, porque siempre una candidatura presidencial parte de la propia convicción, ¿no es cierto?, más allá de la decisión que pueda tomar un partido en relación a una candidatura, ¿ya? Hay una convicción personal. Entonces yo quiero valorar la decisión que tomó Paulina Bodanovich, ¿ya? Porque no es fácil, ¿ya? Y por lo tanto yo espero que el partido el día de hoy, en el marco del Comité Central, pueda
de manera pausada, reflexionar, como lo hemos hecho en otros momentos de la historia reciente, y tomar una decisión que permita que nuestras ideas, que nuestras propuestas, por más justicia social, por más derechos para los trabajadores, por tener una visión equilibrada desde el punto de vista del desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Para profundizar, ¿no es cierto?, el avance de los derechos de las mujeres en nuestro país. Todo eso debiera estar plasmado, ¿no es cierto?, en una candidatura presidencial, espero, de Carolina Toá, para poder enfrentar de manera unida con el Partido Radical, liberales y otros movimientos en este caso, esperando que pase, que ganando la primaria del progresismo, a nuestros verdaderos adversarios, que son, en este caso, Evelyn Matei, Kaiser y Kass, con su política, ¿no es cierto?, de odio que tanto dañan a los chilenos y chilenas. Yo creo que ese es el foco central, ¿ya? Cómo tenemos una candidatura viable desde el punto de vista político en una primera vuelta que permita enfrentar de manera efectiva a las posiciones de la extrema derecha, que así como ocurre en otros lugares del mundo, lo que están haciendo con una agenda negacionista en materia de cambio climático, en materia de derechos de los trabajadores, en defensa de las grandes corporaciones y los bancos, y en contra, ¿no es cierto?, del avance de la diversidad sexual y de las mujeres, quieren también tener esta agenda negacionista que retrotrae derechos sociales a nuestro país. Creo que eso es lo central, ¿ya? Y espero que el partido hoy día tome esa definición por el bien del país y por el bien también de nuestras ideas y de nuestra historia. Bien, los quiero llevar a otro tema. Andrés, sí, por supuesto. Es una conversación que nosotros hemos dado y que se está dando incipientemente, y creo que es importante, la construcción y la formación de coalición para el futuro. Y ahí creo que es importante, gane quien gane la primaria, y para que enfrentemos el siguiente ciclo político, ya sea en la presidencia de la República, ya sea nos toque perder la elección, con una estructura de coalición que permita tener una organización entre los distintos partidos progresistas, de izquierda, los que hemos estado hoy día en el gobierno. Si se amplía la democracia cristiana, tanto mejor, porque creemos que esa coordinación nos va a permitir enfrentar de mejor manera los desafíos que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que cuando se ocupa el socialismo democrático se hace una idea para aunar ciertos partidos que tienen una historia común, como decía Daniel, pero creo que tenemos que pensar hacia el futuro cómo generamos una estructura de coalición única que hoy día incipientemente se ha dado en el gobierno, pero que requiere, yo creo, un mayor acuerdo, porque ahí yo lo decía medio en broma ayer, nuestro partido y yo somos socialistas y somos profundamente democráticos también, entonces esos nombres a veces tratan de hacer distinciones que no son tan reales. Sí, el diputado Winter decía el otro día, y somos allendistas los frente amplistas, ¿no? Claro, ahí es interesante eso, porque el gobierno comenzó con dos coaliciones, ¿no?, que era Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Luego Apruebo Dignidad como que se disuelve y quedan estas tres patas, ¿no? Por lo tanto, es un desafío, evidentemente, ver cómo eso se proyecta. O sea, se disuelve comunicacionalmente, porque yo creo que el Socialismo Democrático y la Apruebo Dignidad hoy día tienen estructuras de organización coalicionales. Quizás ahora, como con la elección se da, pero siempre hemos tenido la estructura más única, solamente que en nombre se ha hecho siempre esta distinción de almas o cosas, como yo creo por ponerle un nombre a un grupo de partidos, pero yo creo que tenemos que, bueno, y ahora con la inscripción del pacto, pensar un nombre para el grupo de todos los partidos que estamos en esta alianza. Sí, hartos partidos, ¿no?, para una coalición. Ya pasó con la nueva mayoría, así que es posible. Los quiero llevar... Sí, Daniel, cortito. Muy cortito, sí. Yo creo que es importante lo que plantea Andrés. O sea, es necesario que una vez que pasemos ya tengamos nuestra candidatura única, y yo comparto con él, o sea, si gana Gonzalo Winter o Yanez Jara en este caso, y no la candidata que se defina hoy por el partido, yo creo que la responsabilidad es hacer la mejor campaña para pasar a la segunda vuelta y tener una opción que sea competitiva. Y construir a partir de allí una coalición, porque mire, en el futuro no hay política sin una conversación de nuestro mundo con el Frente Amplio y, por cierto, con el Partido Comunista, o hace también el centro con la democracia cristiana. Y es bueno que eso ya se haya entendido cabalidad. Aquí nadie sobra. Es más, creo que en esa diversidad, donde no necesariamente tenemos que pensar lo mismo, uno tiene que tener la capacidad de poder construir coalición. Y eso es uno de los elementos que, por cierto, nuestro partido y también aquellos que conforman el socialismo democrático
es parte también de nuestro ADN, ¿ya? De los últimos 30 años de transición democrática, que entendimos que para construir gobernabilidad y para poder hacer cambios en la sociedad se requiere coalición y se requiere además estar no necesariamente con aquellos que piensan calcadamente como uno, sino que podamos tener diferencias, pero tenemos objetivos comunes. Y creo que en ese sentido es un buen paso y yo comparto y valoro la posición que tiene hoy día el Frente Amplio. Claro, sobre todo me imagino en un contexto donde la derecha está ya dividida, ¿no? Hay una división más marcada en términos electorales y también políticos. Los quiero llevar a otro tema que es muy importante, muy grave. Yo sé que en estos tiempos todo es grave, ¿no? Pero esto creo que realmente es importante y grave, que es esta revelación del medio CIPER el día de ayer. No sé si tuvieron una oportunidad de leer el reportaje o al menos ver los registros audiovisuales que da cuenta del ex carabinero, no recuerdo exactamente el cargo que tenía, creo que era teniente, Claudio Crespo, quien está imputado por haber sido el autor del disparo, ¿no?, que cegó a Gustavo Gatica. Donde él emite una serie de dichos que son irreproducibles a esta hora, la verdad, contra manifestantes, habla de que hay que molerlos a palos, en fin, y hace una amenaza explícita, dice: ¿quieres que te saque los ojos?, le dice a un manifestante, ¿no? Es bien fuerte, la verdad, estos registros, y los traigo porque no solamente un caso particular de Gustavo Gatica, que probablemente es uno de los más emblemáticos, ¿no?, de la violencia estatal durante el estallido social, sino que esto también tiene otras connotaciones respecto de Carabineros, por ejemplo, que estuvo de aniversario hace muy poquito. Ayer, de hecho, hubo una ceremonia ahí encabezada por el presidente Boric. Tiene que ver con el debate sobre las reglas de uso de la fuerza, ¿no? Está el tema de la proporcionalidad que se descartó en el Senado y ahora pasa a la Cámara. Y están los respaldos políticos que ha habido explícitos a este ex carabinero, ¿no?, que es panelista de un programa de televisión o de YouTube, el caso de Sin Filtros, ¿no? Presentó un libro y ha tenido un apoyo explícito de parlamentarios, de dirigentes de partido, de derecha, principalmente el Partido Republicano, el Partido Libertario, y algunos de Chile Vamos, ¿no? Esto tiene implicancias políticas también, y ahí, Andrés, te quería pedir una reflexión, ¿no? Porque se ha hecho harto hincapié en esta idea de que a Carabineros hay que darle apoyo, resguardar la institución, pero estos casos, y lo que devela el reportaje de CIPER, nos recuerda que estos casos existieron, ¿no? Y no fueron aislados tampoco, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Tuve la oportunidad de ver los videos y son brutales. O sea, la despreocupación total por la integridad física de los manifestantes que se ve ahí. O sea, y no solo despreocupación, o sea, intencionalidad de hacerles daño, es tremendamente grave. Y yo primero esperaría que, como bien tú decías, quienes respaldan políticamente a este ex carabinero, quienes le han dado espacio, quienes han dicho que como actuó está bien, y es bien brutal cuando él está imputado por haber dejado ciego a una persona, que den explicaciones, que le digan al país si es que efectivamente esa es la forma en que ellos creen que Carabineros debe actuar frente a manifestaciones, si eso es justificable, si está bien, si les parece que cuando hay una manifestación Carabineros lo que tienen que hacer es salir a moler a palos, a amenazar con sacar los ojos, por el solo hecho de manifestarse. Entonces yo primero esperaría que ese sector político diga si efectivamente con estos videos respaldan esa forma de actuar de Carabineros, o si creen que efectivamente no debería ser así, que hay por lo menos una extralimitación en sus facultades, porque es muy, 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 muy preocupante. Y lo segundo, respecto a lo que nos permite ver ese video, y lo que a veces la disyuntiva que se pone respecto al respaldo de Carabineros, todo, justamente respaldar a Carabineros, respaldar a la institución, es también aislar
condenar, y ojalá que la justicia lo haga, estos casos, porque si no se ve manchada la institución completa, yo creo que hay muchos carabineros que seguramente también repudian este actuar, y por lo tanto el marcar esa diferencia protege a la institucionalidad. También lo que pasa con las reglas de uso de la fuerza, tener reglas de proporcionalidad, reglas de racionalidad, es lo que permite proteger a la institucionalidad, es darle reglas claras para que puedan ejercer su función con respeto, resguardo a los derechos humanos, con respeto, resguardo a la integridad de los manifestantes, que son cosas importantes. Si es que es como sin reglas, la ley de la selva, se desprotege a carabineros, se desprotege a los manifestantes y al final termina siendo peor para todos, creo yo. Diputado Melo, ¿cómo se ve esto desde el Congreso, desde su bancada en particular? Porque esto se vincula con el debate, como yo decía, de las reglas de uso de la fuerza, las RUF, pero también con una promesa de este gobierno respecto de reformar las policías o de modernizar las policías, ¿no? Se creó una comisión asesora, finalmente eso está bien estancado. Y bueno, afortunadamente, o no sé si afortunadamente, pero en este gobierno, particularmente en los últimos 3 años, no hemos tenido situaciones de violencia o de manifestaciones masivas, ¿no? Pero nada asegura que en el futuro no vuelvan a existir, ¿no? Que legítimamente además pueden ocurrir. Y Carabineros tiene que estar preparado para enfrentarlas, ¿no? Cosa que no ocurrió para el estallido social. ¿Cómo se ve esta discusión a propósito del caso de este ex carabinero Crespo? A ver, lo primero, yo creo que uno tiene que separar las manzanas podridas de las manzanas que están buenas. Y aquí, con esa figura, lo que quiero plantear es que una cosa es la institución de Carabineros de Chile. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande para fortalecer el rol y la función pública, ¿no es cierto?, que cumplen. En el marco del estallido social tuvimos muchos episodios en materia de violencia policial y sendas investigaciones. Y el señor Crespo, bueno, a propósito de estos videos, queda claro cuál era el rol que él cumplía, ¿ya? Y yo de verdad no he visto los videos, solo vi los titulares de esta investigación de CIPER, pero me parece de una brutalidad gigantesca, ¿ya? Al solo leer los textos, ¿ya? Imagino cómo serán los videos. Entonces creo que esto no le hace bien a la institución, ¿ya? Porque se ve una acción deliberada para generar terror y generar daño, ¿ya? Y todo lo que conocemos. Porque hay personas que efectivamente perdieron la vista. Gustavo Gatica, como bien tú lo planteabas, Montserrat, es el emblema de todo esto, ¿ya? Es como la imagen icónica, ¿no es cierto?, de aquello que no debe ocurrir nunca más en nuestro país. Efectivamente el gobierno llegó con un compromiso de una reforma, ¿no es cierto?, sustancial a Carabineros de Chile, pero yo me quiero quedar con las cosas que hemos hecho positivas, ¿ya? En términos de cómo se restaura la legitimidad de Carabineros de Chile en su relación con las comunidades, en su relación para resguardar los temas de orden público y de seguridad, ¿ya? Y en eso hay un trabajo muy, muy, muy cercano, ¿ya? A nosotros nos ha tocado legislar más de 60 leyes a propósito de los temas de seguridad, en los cuales hemos hecho nuestro aporte correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, en la bancada socialista presentamos un proyecto de ley que ya es ley de la República para que sea obligatorio el uso de cámaras corporales, ¿ya? Porque eso va a permitir, entre otras cosas, resguardo a la función de Carabineros de Chile y de las policías en las acciones que desarrollan, pero también en aquellas personas, en el caso puntual, por ejemplo, de manifestaciones, para resguardar también su propia integridad, ¿ya? Y en los eventuales procesos de investigación que puedan surgir, tener pruebas suficientes para que en este caso se desarrollen las investigaciones como corresponde, ¿ya? Hay cuestiones muy concretas, ya que se han ido tomando decisiones en este gobierno, ¿ya? Y creo que son importantes. En materia de uso de la fuerza, bueno, por cierto que tiene que haber proporcionalidad. Esto no puede ser solamente unilateral, ¿no? O sea, tiene que existir mayor regulación, ¿ya?
y en eso al menos los votos de los socialistas van a estar, así como también para otro tipo de legislaciones que hemos desarrollado. Pienso, por ejemplo, en los narcofunerales y en su restricción, ¿ya? Que también es un proyecto de ley de la bancada socialista, en este caso que me tocó firmar e impulsar, y que el gobierno del presidente Boric lo llevó adelante, ¿no es cierto?, con un mensaje presidencial, ¿ya? Tomando otras iniciativas también parlamentarias. Entonces, creo que hay un compromiso de parte del gobierno en estas materias, ¿ya? La propia Carolina Toá, en su momento, cuando fue ministra del Interior, tuvo esa capacidad y ese rol de llevarlo adelante, ¿ya? Yo por eso valoro ese trabajo, pero también es del gobierno, ¿eh? Del propio presidente de la República, que entendió que estamos en una situación especial que debe abordarse, ¿ya? Con toda la complejidad que implica, con todas las herramientas que tenga, en este caso, el Estado. Y yo creo que situaciones como la del señor Crespo no pueden volver a ocurrir. Y los sectores políticos que lo ponen a él como si fuera un emblema, una bandera de lucha, a mí la verdad que me daría completamente vergüenza, ¿ya? Yo creo que si uno pudiera hacer un llamado, es a que efectivamente puedan salir de ese lodazal, ¿ya? Porque mire, la vida de las personas, la integridad física y psíquica, ¿ya? En este caso de los manifestantes, que lamentablemente perdieron la vista, ¿no es cierto?, sus ojos a manos de agentes del Estado, son hechos que no pueden volver a ocurrir, ¿ya? Y no pueden ser hechos de celebración, ¿ya? Ni de respaldo político de parte de ningún chileno o chilena bien nacido. Lo quiero decir así, ¿eh? Me parece que es inmoral, ¿ya? Sí. Ahora, no me llama la atención de personas que al día de hoy siguen defendiendo las atrocidades que ocurrieron en la dictadura militar, cívico-militar, y todo lo que ocurrió en materia de derechos humanos, ¿ya? Pero yo creo que la clase política tiene que dar una señal concreta en estas materias. Hay mínimos civilizatorios, ¿eh? De lado y lado, que deben cumplirse. Gustavo Gatica publicó en sus redes sociales un video cortito donde expresa su voluntad de que la justicia avance con este caso. Han pasado más de 5 años. Y esto, bueno, se está investigando hasta este juicio, ¿no? Que es donde salen estos videos expuestos en ese contexto. Pero bueno, a propósito de lo que dice el diputado Melo, Andrés, los mismos sectores que defienden a este ex carabinero quizás debieran pronunciarse, ¿no? Porque es fácil apuntar con el dedo para criticar lo que ocurre en Nicaragua, en Venezuela, ¿no? La violencia estatal, la persecución política. Pero cuando en tu país ocurrieron situaciones similares o graves como esta, bueno, para tener cierta coherencia también debieran ser condenadas, ¿no? Por supuesto, y tienen que, yo antes lo mencionaba, tienen que decir cuál es su postura, sobre todo en un año en donde estamos en elecciones, por lo tanto donde la gente tiene que elegir qué es lo que quiere para el futuro de Chile. Entonces yo esperaría, como decía antes, que ellos dijeran: este actuar no corresponde, nos desmarcamos, fue un error levantar a esta persona como figura, como emblema, o bien que digan: esta es la forma en que nosotros creemos que se tienen que enfrentar las manifestaciones, y por lo tanto, si la gente decide elegirlo, sepa que así lo vamos a hacer. Entonces yo esperaría un pronunciamiento, porque como bien dices tú, muy convenientemente levantan banderas en otros países, y cuando ocurren cosas acá muchas veces guardan silencio e incluso las respaldan. También lo decía Daniel respecto a su respaldo a la dictadura o la relativización de lo que ocurre. Ya lo vimos incluso con Evelyn Matei, ni siquiera con los que uno pudiera decir sectores más de ultraderecha, sino Evelyn Matei también está cada vez acercándose más a esas posiciones. Entonces yo esperaría idealmente una condena transversal a lo que vemos acá, pero si no, al menos un censuramiento de posición, si eso es lo que respaldan. Sí, bueno, a propósito de Evelyn Matei, ella hace algunos meses en una entrevista sostuvo que ella no creía que carabineros anduvieran por la calle durante el estallido social buscando cegar personas, ¿no? Y que si estos hechos habían ocurrido, de alguna manera había sucedido porque Carabineros se había visto sobrepasado, ¿no?, por la violencia de los manifestantes. Seguramente se le va a pedir también a ella alguna opinión respecto de este caso. Tenemos que cerrar el panel de conversación. Diputado Daniel Melo, muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos acá para la próxima.
Sí, gracias Montserrat, Andrés. Bueno, que tengan una buena semana corta. El día jueves conmemoramos un año más del Día Mundial del Trabajador y Trabajadora. Creo que es una fecha importante y esperamos que el gobierno pueda cumplir con su promesa de llevar adelante la negociación ramal o colectiva. Creo que es un derecho que están esperando los trabajadores y trabajadoras y hay un compromiso y nosotros lo vamos a respaldar al menos desde la bancada del Partido Socialista. Bien, sí, pues es un tema que va a marcar esta semana. Andrés Kuble, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Son las 9:32, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.